La fusión real o mesodermización. Antes de que me vaya a esta parte de la fusión aparente o consolidación remodeladora, es la que se da justamente cuando nosotros estamos formando o cuando se están fusionando los procesos acá, el proceso frontal con los procesos nasales medios. Acá. Aquí no tenemos la unión del mesénquima de un lado con mesénquima del otro, simplemente se están rellenando estos surcos pues sí, estas líneas de crecimiento, vamos a tener algunos surcos o depresiones de crecimiento y pues se va a ir remodelando poco a poco esta superficie. Pasa diferente, como por ejemplo en estas estructuras o en estas estructuras o en la parte interna que son las crestas palatinas también pasa diferente, porque se tienen que enfrentar el mesénquima de un lado con el mesénquima del otro y se fusionan literalmente el proceso de un lado con el proceso del otro. Acá en la parte de la nariz simplemente se va rellenando, se van nivelando. Entonces esa fusión se da como una fusión aparente. Andy, ¿no te pidió las llaves del coche? Ah, bueno, gracias. La fusión real o mesodermización es la unión que se da a través del mesénquima de un proceso del lado derecho con el proceso del lado del otro lado. Entonces, acá justamente, acá está. Aquí son las crestas palatinas, pero va a ser lo mismo, por ejemplo, con la mandíbula o puede ser un tanto con lo mismo cuando se están fusionando los procesos maxilar con el proceso nasal lateral. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Estos procesos palatinos laterales se van a enfrentar. Al enfrentarse, el epitelio que los recubre va a entrar en íntimo contacto. Al entrar en íntimo contacto, ese epitelio va a comenzar a destruirse, se desintegra. Esas células que estaban formando el epitelio pueden quedar inmersas en la parte interna, en el espacio donde se están fusionando, pero no se entran o no se integran al mesénquima que están desarrollando. Esos restos epiteliales pues pueden quedar ahí y posteriormente y a la larga pueden también ayudar a formar quistes, ¿de acuerdo? Quistes del desarrollo, quistes del desarrollo embrionario. Pero mientras estamos hablando de esto, justamente ese epitelio que ya quedó ahí desintegrado va a enfrentar estos dos epitelios, desintegró y va a comunicar el mesénquima de un lado con el mesénquima del otro. Y entonces, al tener ese mesénquima completo, pues va a comenzar a crecer también en esta zona deprimida y a nivelarse las estructuras. Algunas veces se nivelan un poco más, algunas veces quedan esas depresiones. Lo que sí puede generar esta fusión, esta destrucción o desintegración del epitelio son restos epiteliales que posteriormente nos pueden dar, les decía, la formación, como resultado, la formación de algunos quistes. Entonces, justamente acá está. Fusión real o mesodermización, la unión a través del mesénquima de los procesos que se desarrollaron previamente y que hay una desintegración del epitelio en cada uno de los procesos ya desarrollados anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quedaron claros los dos procesos o los dos mecanismos de fusión de los procesos en la cara? Sí, Sí, profesora. profesora. Muy bien, gracias. Ahora, nuestros procesos, tanto nuestro proceso maxilar como nuestro proceso mandibular para desarrollar la cara van a seguir una serie de direcciones. Estas direcciones van a ser cómo van a crecer esos procesos y obviamente qué forma le van a dar a nuestra cara. El proceso maxilar va a crecer hacia arriba y hacia adelante, como este está aquí, hacia arriba y hacia adelante. ¿Para dónde quedarse? Para extenderse, me voy a ir hacia acá, aquí. Me voy a acercar acá. Y bueno, acá los vamos a poner en colorcitos. Acá está en colorcito el proceso frontonasal, donde dijimos que se formaba la frente, el puente de la nariz, la punta de la nariz y se puede continuar hacia la parte inferior, hacia el labio, para formar la parte de la premaxila, ¿de acuerdo? Acá, en esta superficie. Que va a formar en elementos blandos nuestro filtrum, nuestro labio superior, nuestro frenillo tectolabial y nuestros elementos duros, la parte del reborde alveolar de nuestros 4 incisivos anteriores y superiores.
Esas serán las estructuras que se desarrollan a partir de ese proceso frontonasal. El proceso nasal lateral, alas de la nariz, en cuanto a elementos, en cuanto a elementos blandos, en cuanto a elementos duros, va a ser la apófisis ascendente del maxilar. Y pues también se va a continuar con el proceso maxilar que va, dijimos, hacia arriba y hacia adelante. Entonces va a crecer hacia arriba, hacia adelante para formar toda esta parte moradita de nuestro proceso. ¿De acuerdo? Entonces va el proceso maxilar hacia arriba y hacia adelante, por debajo de la región del ojo, por encima de la cavidad oral primitiva, ¿no? Ahora, en la parte inferior, el proceso mandibular va a tener o va a crecer hacia la línea media, o sea, de atrás hacia adelante, hacia la línea media, por debajo de la cavidad oral primitiva, que es el estomodeo, se va a fusionar con el lado opuesto en sentido fusión real, para formar el cuerpo y las ramas de nuestra mandíbula, la parte del labio, la parte interior del labio y el frenillo labial. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya está en moradito el proceso maxilar, en verde nuestro proceso mandibular, nuestro proceso frontonasal y nuestro proceso nasal lateral, que aquí es donde les decía que podríamos decir que estos procesos nasales medios y laterales a veces los autores los marcan como también involucrados en la formación del proceso del macizo facial. Y entonces, a partir de la cuarta semana, más o menos estos procesos, proceso frontonasal, los procesos como el proceso mandibular, van a ir creciendo, dijimos, de atrás hacia adelante, hacia la línea media también, de atrás hacia adelante, hacia arriba, el proceso maxilar hacia arriba, como está aquí, ¿de acuerdo? Se va a fusionar con este proceso, proceso nasal medial y proceso nasal lateral, primero lateral, luego medial, para formar justamente la parte superior, ¿no? De la apófisis ascendente del maxilar, la parte del labio superior, la parte anterior del labio también va a ayudarse a formarse a partir de estos procesos nasales mediales, y nuestra mandíbula también va a crecer hacia la línea media para fusionarse en la parte inferior. Ya a partir de la semana 7 más o menos, pues ya tenemos totalmente fusionadas nuestras estructuras que ya formaron justamente nuestra ala de la nariz, nuestro hueso lagrimal, acá el conducto nasolagrimal, acá nuestro apófisis ascendente del maxilar, nuestra parte de borde infraorbitario, en la parte de abajo nuestra mandíbula, ya nuestro estomodeo, y acá del maxilar vamos a poner una vueltecita hacia la parte interna que va a formar justamente nuestros huesos palatinos, nuestro paladar como tal. Esto entonces ya va a comenzar a partir de la semana 5 y 6 más o menos, cuando estas vueltitas de la formación del paladar del maxilar van a generarse, van a tener diferentes posiciones o movimientos esos huesos palatinos para desarrollar la parte interior o la bóveda superior, el techo de nuestra cavidad bucal. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los genes involucrados? Pues bueno, tenemos diferentes genes involucrados en la formación de los arcos faríngeos, en particular del tercero, cuarto y quinto van a ser los HOX, que van a ser el B1, el B2, el A3, el B2, el B4 también. Y hablando de los del primer arco faríngeo, van a estar involucrados los Sonic Hedgehog, y va a estar también el BMT, el DLX, el OTX2, el MSX, que también está involucrado en el desarrollo de los procesos palatinos. Un poquito más adelante también se los voy a platicar cuáles los que están involucrados en la señalización y en cómo van a irse dirigiendo nuestras células al momento para hacia dónde van a llevar esa información, para cómo se van a posicionar nuestras células y cómo van a desarrollar estas estructuras. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí tenemos alguna pregunta de la embriogénesis de la parte de la cara que está involucrada la boca. No, doctora. Muy bien. Maestra, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Los dos mecanismos van en conjunto o primero sucede uno y luego el otro? Los dos van en conjunto, solamente que en algunas
procesos, primero va, por ejemplo, la fusión real y después la consolidación, y en algunos solamente se da la consolidación y en algunos solamente se da la fusión real. Ok. Van como de manera aislada, pero en sinergia, dependiendo del punto del desarrollo. Al inicio, por ejemplo, la parte de la mandíbula es solamente consolidación real. En la parte del tabique, bueno, la formación de nuestra puente nasal también va solamente la consolidación remodeladora, pero por ejemplo, en la formación de nuestro maxilar, sí va primero una fusión real y después también una consolidación remodeladora. Ok, sí, gracias. Bueno, sí, está bien. Gracias. Ok. Bueno. Ahora, ya vimos cómo se desarrollan nuestras estructuras, pero bueno, y qué estructuras derivan de cada uno de los arcos faringes, pero ahora vamos a hablar justamente de la parte anatómica. Ya vimos entonces embriológicamente hablando cómo se desarrollan y ahora vamos a ver anatómicamente cómo se están desarrollando. Para esto, pues les tengo que platicar aquí, olvidé ponerles la parte de la mucosa, pero vamos a verla justamente acá en las mejillas. Necesitamos hablar de las estructuras que tenemos. Les decía que la boca es nuestra cavidad oral primitiva, está recubierta por epitelio, y ese epitelio pues nos va a desarrollar nuestras mucosas. Nosotros tenemos en la boca 3 tipos de mucosas: la mucosa masticatoria, la mucosa de revestimiento y la mucosa especializada. La mucosa de revestimiento va a tener una función de protección que es justamente esta de aquí. La mucosa de revestimiento, decía, función de protección. La mucosa masticatoria nos ayuda a resistir las fuerzas que está generando la masticación y pues va a ser mucho más resistente. Y la mucosa especializada es la que contiene corpúsculos gustativos, que va y que también tiene grupos epiteliales diferentes, pueden ser las papilas, que están justamente revestiendo la lengua, el dorso de la lengua, para tener una sensación, una percepción tanto de sabores como una percepción un poco más amplia de receptores, no mecanorreceptores, ¿no? Entonces, la mucosa de revestimiento, que es la que voy a comenzar, va a ser en esta función de protección, va a permitir que los estímulos que vienen del exterior pues nos vayan a mantener. Por lo tanto, nuestra mucosa de revestimiento va a estar sobre nuestro labio, la cara interna de nuestro labio, en el paladar blando, en la cara ventral de la lengua, en las mejillas y en el piso de la boca. Nuestra mucosa bucal, por sus componentes fisiológicos, y va a tener diferentes funciones. Vamos a representar 4 funciones específicas, aunque las otras dos, la de absorción y es la de excreción, se consideran como tal bien marcadas y generan una función específica de la mucosa. Entonces, la primera función y la más importante de la función de nuestra mucosa va a ser la movilidad. La mucosa va a permitir que las estructuras se tengan desplazamiento. Por caso, por ejemplo, del paladar, sean unas estructuras flexibles. El velo de la lengua, el piso de la lengua, las mejillas, en este caso, como los carrillos, van a tener esta movilidad de decir que si nos inflamos la chevitis, por ejemplo, pues va a darse ese movimiento tan fuerte. Nosotros la oprimimos, nosotros cuando masticamos, movemos la boca, abrimos, cerramos, vamos a poner esta movilidad, y es una de las funciones más importantes. También pues va a ayudar a
posicionar las estructuras eléctricas, por ejemplo, la mucosa del cuello es parte de la función de movilidad y ayudar a reposicionar la oclusión, quiere decir que cuando nosotros estamos, por ejemplo, abriendo ampliamente, nos va a ayudar a guiar nuestros dientes, digamos, nuestra mandíbula, para que se reposicione en su lugar, ¿correcto? Como la parte de la movilidad es la que más importante, una de las enfermedades más importantes de la masa. Otra es la sensibilidad. La mucosa es muy sensible, también tiene receptores táctiles para justamente tener esa sensación, esos receptores en la mucosa que van a establecer la posición de las estructuras gregarias, la posición de nuestra lengua, toda nuestra cavidad bucal y también la textura de algunos de los alimentos que pueden ir trancando algunas heces, por ejemplo, en la parte superior del paladar, para el momento de realizar nuestro alimento. Es importante también esa parte de la sensibilidad para la maceración diaria y también para el habla, para que nosotros estemos conscientes de cuándo dónde está la opción de nuestra lengua de realizar algo más. Otro papel importante que tiene la mucosa pues es la parte de protección. Es una barrera impermeable que tiene una abierta, digamos así, tiene una proteína que se llama la calprotectina, que es es una proteína que nos va a ayudar a es como un agente antibacteriano, digamos, nos va a evitar que algunas microorganismos o bacterias adhieran a esa mucosa y entonces digamos que la va a repeler. Esa calprotectina va a ayudarnos justamente a proteger nuestras membranas mucosas de los agentes bacterianos. También bueno, estamos hablando ya de la cavidad bucal y hablando de la protección de la cavidad bucal, que tenemos unos nódulos linfoides que van a estar como por ejemplo las amígdalas iguales y las palatinas que junto con las amígdalas va a generar este anillo linfático de Waldeyer que van a ser las estructuras de defensa, la primera línea de defensa de esta cavidad oral primaria, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener aparte de la defensa con calprotectina de las mucosas, pues el anillo linfático de Waldeyer para defender a nuestra cavidad bucal de los agentes de agresiones del medio externo. Pero bueno, estoy segura que ustedes sí lo utilizaron en otro otra función de la mucosa es la digestiva. La mucosa va a tener también en algunos puntos algunas glándulas salivales, como es el caso de aquí en las mejillas, aquí en la imagencita. Tenemos nuestra mucosa y está compuesta también de esa misma mucosa por glándulas salivales, que en este caso son glándulas salivales menores. Esas glándulas salivales menores tienen una secreción que en este caso puede ser la mucina y en menor medida la tialina, pero van a ayudar a que la saliva serosa que viene, al menos en esta parte de las mejillas, que la saliva serosa, que recuerden que está formada preferentemente por la glándula parótida y que vamos a tener nuestra salida del conducto de esteno a la altura del segundo molar superior, va a ir expulsando su secreción y va a ir adaptándose a la superficie de nuestra mucosa, al menos en nuestra mucosa yugal, en las mejillas. Y entonces ahí también tenemos una enzima que es la alfa-amilasa salival que nos va a ayudar a intervenir o interviene en la degradación de estos hidratos de carbono al momento de realizar la digestión. Entonces, necesitamos justamente que esas mucosas estén hidratadas, que contengan estas enzimas para poder degradar nuestros alimentos. Entonces, también tienen un papel importante en la digestión porque ayudan a agregar al bolo alimenticio esta saliva y pues obviamente a generar el inicio de la degradación de los carbohidratos. Las dos últimas que les decía como funciones van a ser la absorción y la excreción.
la absorción pues será esa capacidad. Ya ustedes, yo creo que es más fácil explicarlo de esta manera. La absorción es que la mucosa tiene una capacidad mínima, pero un poco más potente para filtrar algunas sustancias. Es como una vía de absorción, justamente la mucosa, y la que tenemos mayor capacidad de absorción en la mucosa es justamente en la mucosa debajo de la lengua. En la mucosa del piso de la lengua tenemos además mucha vascularización. Este sistema vascular en el piso de la boca va a facilitar esa absorción y entonces vamos a poder, por ejemplo, aplicar ciertas sustancias. En este caso, por ejemplo, hay algunos antiinflamatorios no esteroideos que se pueden utilizar en la parte debajo de la lengua con esta característica sublingual y que se van a absorber mucho más rápido, van a pasar rápidamente a ese sistema venoso del piso de nuestra boca y se va a facilitar esa absorción de ese medicamento. Puede ser del medicamento, puede ser de cualquier otra sustancia, azúcares, cualquier otra sustancia, entonces tendrá justamente esa capacidad de absorción. Y también tenemos la capacidad de excreción, que aunque algunas ciertas zonas no podemos, en algunas otras sí, tenemos la capacidad de eliminar algunas sustancias, como es el caso, por ejemplo, de la bilirrubina, que puede ser excretada justamente a través de las mucosas y va a cambiar la coloración de nuestras mucosas, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las funciones particulares de la mucosa y a partir de ahí, pues hablaremos de la parte interna de las estructuras que derivan y que componen nuestra cavidad bucal. Que en este caso, pues es justamente esto, las mejillas o los carrillos. Los carrillos van a ser, pues como les decía, las paredes laterales de la cavidad bucal. Por delante están limitadas por los labios. Tenemos en la parte externa, pues la cara cutánea, ¿de acuerdo? El surco nasogeniano, el labio geniano, van a formar justamente parte de los límites anteriores y la parte interna, pues ya llegará a la parte posterior de nuestras amígdalas palatinas, nuestros pilares palatinos o nuestro istmo de las fauces. Esta mucosa o las mejillas será entonces mucosa yugal, bucal o vestibular, también así se conoce. Y esta mucosa yugal puede también, es epitelio plano estratificado no queratinizado, esto es importante. A diferencia de la mucosa masticatoria que sí es queratinizado, acá no es queratinizado porque estas solamente será destinada a las superficies húmedas, ¿no? Que tienen o que están sometidas a un pequeño roce o desgaste. Por lo tanto, en esta superficie, en la parte medial de nuestros carrillos que tiene relación con el roce de los dientes, vamos a tener una línea marcada, que es una línea con una coloración blanquecina que se conoce como línea alba. Esa línea alba es la única superficie de la mucosa bucal que puede ser paraqueratinizada. ¿Por qué? Porque ese roce constante va a generar esta paraqueratinización de nuestros carrillos. ¿Qué más? En esta mucosa, pues como ya lo vimos acá, tenemos nuestra mucosa yugal, tenemos una submucosa en la parte de abajo donde están contenidas glándulas salivales yugales, vestibulares o bucales. Tenemos también que está formado por un eje central, un músculo esquelético que es el músculo bucinador. Ese músculo bucinador entonces le dará a esta superficie interna de los carrillos esas bandas de tejido fibroelástico, una lámina propia que va a penetrar a través de la submucosa, se van a unir por un tejido fibroelástico que acompaña a nuestro musculito y que posteriormente se va a fijar a ambos lados de nuestra carita para fijar justamente nuestros músculos. Hablando de la formación embriológica de los carrillos, dijimos justamente que teníamos nuestros dos procesos, nuestro proceso maxilar y nuestro proceso mandibular. Nuestro proceso maxilar dijimos que iba hacia arriba y hacia adelante. Nuestro proceso mandibular dijimos que iba hacia la línea media. Pero también esos dos procesos se van a fusionar entre sí, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces, acá digámoslo, así haciendo
una sección, dividiendo esta parte, este proceso mandibular se va a fusionar con este proceso maxilar, ¿de acuerdo? Y entonces aquí es donde vamos a tener justamente las limitaciones arteriosas y venosas de el componente maxilar, nuestro componente mandibular, y por eso algunas veces también la parte nerviosa puede llegar hacia la parte superior y la parte inferior. Y se divide justamente este carrillo en dos porciones también al momento, por ejemplo, de las técnicas anestésicas, en donde nosotros vamos a anestesiar la parte superior y solamente se va a anestesiar, valga la redundancia, la parte superior de nuestro carrillo y no la parte inferior, y al contrario, de abajo hacia arriba también por la sección y ya su origen embriológico como tal, ¿de acuerdo? Hablando de otra superficie que tiene mucosa labial, pues van a ser nuestros labios. Igual es mucosa de revestimiento, al igual que los carrillos o las mejillas. Estos labios vamos a tener tres vertientes topográficamente hablando. La parte externa, esto de aquí, la piel de los labios. Vertiente externa, vertiente interna, que es esta superficie de acá, que será la mucosa labial, la superficie interna de nuestros labios, y la zona de transición o borde del mejillán. Esta zona de transición es única en la especie humana, es de color un poco más rojo. Y en este caso es mucho más roja porque tenemos gran cantidad de vasos sanguíneos en esa superficie. ¿Cuál es la función de esta zona de transición? Pues es la de hidratar desde la parte interna hacia la parte externa la piel de los labios como tal. Entonces nos va a ayudar a mantener lubricadas gracias a la saliva la piel externa de nuestros labios. Esa será la función de transición, y les decía que solamente nosotros los seres humanos tenemos esa zona de transición. Los perritos, los gatitos, no tenemos esa zona de transición, solamente tenemos dos vertientes, vertiente externa y vertiente interna. ¿De acuerdo? Ahora, la mucosa de nuestro labio, pues está constituida también por el epitelio plano-estratificado no queratinizado. Tenemos algunas células picnóticas que están ahí en esa superficie. También tenemos algunas que en la superficie epitelial, algunas células, por ejemplo, en este caso, pues tenemos glándulas salivales. Tenemos algunas glándulas adiposas acá. Tenemos glándulas salivales, que en este caso son las glándulas salivales labiales. Estas están presentes también en la submucosa. Y la función de estas glándulas salivales labiales va a ser también la formación o secreción de mucina, de saliva mucosa, y que va a ayudar también a hidratar la parte externa de nuestros labios. La mayor parte del labio, el eje central, pues obviamente esta parte interna está constituido por el fascículo muscular estriado del músculo orbicular de los labios, ¿de acuerdo? La mucosa de los labios va a ser color rosa, va a ser húmeda, como acá lo podemos ver. Tiene ya su dibujo vascular bien delimitado con un punto, esta red vascular pues meramente visible. Vamos a tener también que algunas superficies de la mucosa labial vamos a tener algunos pequeños puntilleos, y esos pequeños puntilleos, como es este punto de acá, van a ser la salida, o este de aquí, van a ser la salida de de los orificios de excreción de las glándulas salivales labiales. ¿De acuerdo? Ahora, eso es en cuanto a los labios, en cuanto a las mejillas. ¿Qué me falta? Las mejillas, paladar. Bueno, antes de llegar al paladar, hablaremos del piso de nuestra boca. Tenemos 10 minutos, otra vez se vuelven a conectar en 10 minutos, por favor. El paladar, no, piso de la boca. El piso de la boca es esta membrana mucosa que va a ser demasiado delgada, está adherida de manera laxa a la parte ventral de nuestra lengua y a la parte inferior de nuestra lengua. Aquí descansamos, o esta parte del piso de la boca también está formada a partir del músculo miloioideo. Es muy vascularizado, también tiene fibras elásticas, tenemos una submucosa también, y también tenemos la salida de las glándulas salivales
una de las glándulas salivales mayores, que la sublingual y la submandibular. En ese piso de la boca, que no tengo aquí imágenes, pero no tengo. En ese piso de la boca, que está en esta superficie, pues vamos a tener también nuestro frenillo tectolingual que se está adhiriendo y deteniendo la movilidad de nuestra lengua y que va a está revestida, les decía, por esa mucosa de revestimiento que va a tener mayor capacidad de absorción porque es un poco más delgada que la mucosa yugal y la mucosa labial. La función justamente de esta mucosa debajo de la lengua es meramente de protección en la parte inferior y de separación de las estructuras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más? Ahora, hablando del paladar. Primero vamos a hablar de la parte anatómica y luego me voy a la parte de cómo se desarrolla embriológicamente el paladar. ¿Para qué sirve nuestro paladar, muchachos? O muchachas. Señoritas, señoritos. ¿Sí están? Puede apoyar en la fonación, bueno, para articular ciertas palabras. Ok, nos ayuda la fonación. Tiene Es el También a la revestimiento óseo. deglución, ¿no? Ay. A ver, uno. A ver, primero la También chica. ayuda a la deglución, ¿no, doctora? Ajá, ¿por qué? Porque permite, bueno, hacer el bolo alimenticio. Bueno, Ajá. sí. Sí, hacia ahí, hacia el paladar se impacta, digamos, un tanto el bolo alimenticio, ¿no? Y se contiene en esa parte del paladar. Ajá. ¿Quién más habló, chico? Sí, De que separación. De es separación, ajá. la formación del techo, también de la cavidad. Es formar parte del techo de la cavidad bucal y forma parte del piso, ¿no? De la cavidad nasal. Y para separar, ¿no? La parte de la nariz con la boca, ¿no? Muy bien, pues justamente esta parte del paladar nos ayuda a, como bien lo mencionó su compañera, a la fonación, porque nos ayuda a contener la fricción que está generando la lengua al nosotros realizar la fonación, la interpretación de ciertos fonemas. Si ustedes se dan cuenta, la lengua cuando nosotros estamos hablando, como es mi caso ahorita, estamos hablando y la lengua está chocando directamente sobre la superficie del paladar. Puede chocar también con los dientes, pero realmente la mayoría de la articulación de las palabras la vamos a llevar hacia el paladar. La lengua es la que sube, baja y se mueve y choca directamente con el paladar. Entonces ayuda a generar esa resonancia de nuestra voz también y nos ayuda pues a limitar y a contener los movimientos de la lengua. También nos ayuda para la deglución. Se coloca o se posiciona nuestra lengua justamente en la parte del paladar para deglutir, para pasar el bolo alimenticio. También, como les mencionó su compañero, para mezclar. Sirve para apoyarse esa lengua para cuando nosotros estamos triturando, se genera nuestro bolo alimenticio y ayuda a pasar ese bolo alimenticio hacia la parte posterior, ¿no? Entonces, pues es justamente las funciones de nuestro paladar será la de resistir la fricción, la de resistir la fuerza que se genera tanto de la lengua como a la masticación para contener. Entonces, tenemos anatómicamente dos tipos de paladares, el paladar duro y el paladar blando, que cada uno cumple una función diferente. Paladar duro entonces tiene que ser resistente. ¿Por qué? Porque las fuerzas de fricción a las que está sometida con respecto a la lengua, pues va a ser mucho más amplia, ¿no? Al hablar, al deglutir, vamos a tener mucha fuerza, porque recuerden que nuestra lengua está compuesta por 17 músculos, entonces toda esa lengua, pues bueno, toda la fuerza que está generando nuestra lengua hacia la parte superior, pues la está conteniendo esa bóveda palatina. En particular el paladar duro. Ay, perdón. En particular el paladar duro. Y entonces, pues debe de ser una estructura resistente. Y es por eso que el paladar duro no se considera mucosa de revestimiento. Aquí se considera mucosa masticatoria.
Entonces, aquí sí tenemos queratina, tenemos epitelio plano estratificado queratinizado, tenemos un tejido conectivo mucho más amplio, tenemos abundantes fibras colágenas, es mucho más denso estas fibras colágenas en la parte anterior que en la parte posterior y tenemos histológicamente las vamos a dividir en dos. Tenemos entonces esa línea media que existe sobre el reborde óseo, tenemos ese hueso que son los huesos palatinos, se van a unir por la parte medial formando el rafe palatino y histológicamente se va a dividir en dos porciones. Y acá están en el lado derecho nuestras porciones. Acá está, la zona anterolateral, ¿de acuerdo? Esta parte de acá. Y la zona posterolateral, esta de acá. Nuestra zona anterolateral está compuesta por células adiposas. Se le llama también zona grasa, esta zona anterolateral. Y tiene muchas más células adiposas porque justamente es en esa superficie, en esa zona donde mayor fricción contenemos con la lengua al momento de realizar nuestras funciones. Pero en la zona posterolateral es donde ya tenemos ahí, en lugar de tener células adiposas como acá tenemos nuestro huesito, nuestras células adiposas, nuestro tejido conectivo y nuestro epitelio queratinizado. Pero en la parte posterolateral tenemos nuestro epitelio queratinizado, nuestro tejido conectivo denso, nuestro huesito, pero tenemos, en lugar de tener células adiposas, tenemos glándulas salivales menores, que son glándulas salivales palatinas, y estas glándulas salivales palatinas están en esta superficie, en la parte posterior. ¿Con quién tiene relación o con quién se relaciona? Con los molares y los premolares, con la parte posterior de nuestra lengüita, y entonces justamente acá tenemos glándulas salivales palatinas porque estamos formando nuestro bolo alimenticio, y entonces ayudan justamente las glándulas palatinas tanto a mantener hidratada nuestra mucosa, perdón, como para también la manipulación y, como les platicaba, la capacidad de la mucosa en esa superficie será o la función de la mucosa también en esa parte, aunque sea queratinizada o no queratinizada, la mucosa de revestimiento nos ayuda a la deglución por la formación de mucina y alfa-amilasa salival que tenemos en la saliva para degradar los hidratos de carbono. En la parte medial tenemos un rafe medio o rafe palatino. En esta parte del rafe palatino está formado por esta acumulación de fibras colágenas. También tenemos tejido conectivo denso que está acá. Tejido conectivo denso, queratinizado y muchas fibras colágenas. ¿De acuerdo? En la parte anterior, y antes de que me vaya en esa parte, tenemos también arrugas palatinas. Estas son como de unas 2 a unas 6 u 8 arrugas palatinas. Y ahí se nos va a acabar la sesión. Te voy a contar. Estas arrugas palatinas se forman cuando nosotros estamos teniendo ya la entrada del líquido amniótico por nuestra cavidad oral primitiva. Se forman cuando está la mucosa presente. Nosotros digamos que en el periodo embrión fetal, vamos a comenzar a ingerir cierta cantidad de líquido amniótico. Cuando el líquido amniótico entra en esa cavidad bucal, comienza a chocar sobre la mucosa, el choque comienza a partir en esta superficie en el paladar y entonces formar esas arrugas palatinas. Y es por eso que esas arrugas palatinas son diferentes, son particulares, su longitud, su forma, son particulares en cada individuo. Y últimamente han estado muy de moda esas arrugas palatinas para la identificación de algunos cadáveres.